buen día para todos, bienvenidos a una nueva edición de Desde Ranela Me Vengo. Empezamos este jueves con mucha información acá como siempre en la 90.7 y en todas las redes sociales. Les damos la bienvenida a todos los que se estén sumando. Hoy por fin hay sol, y eso ya a mí me pone de buen humor. Hay que ver cómo se lo toma el resto del equipo. Sé que Santi, que lamentablemente es del bando del invierno, lo está sufriendo desde Londres, así que en un ratito nos va a contar. Pero, como saben, estamos con toda la información hasta la 1 de la tarde acá en la 90.7 y también en vivo en YouTube y en Facebook con imagen para que los que prefieren. Y obviamente todos trabajando desde nuestras casas. Así que ya presentamos al resto del equipo. Agustín Ochoa, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo va? Buen día a todos y a todas los que nos escuchan y buen día al equipo, como siempre. Yo soy del team invierno, pero igual este clima me gusta, porque no hace calor, o sea, está con solcito. Está creo que para todos este clima, ¿no? Para todos los del programa, por ejemplo, que estamos divididos, está bien, porque está Es verdad. fresquito, pero hay sol. Si vos querés, te vas al sol, Luca. Claro, tal cual. Claro, te vas al sol y yo me quedo en la sombra y listo, y nadie se queja. Así que me gusta, hoy estamos todos contentos. Bueno, hoy tenemos mucha información y voy a adelantar dos temas que voy a estar hablando. Uno es actual, que es que se empezó a debatir una ley de inclusión de cupo laboral travesti y trans. Son dos debates, dos proyectos que juntaron y que es una deuda histórica que se debata, porque bueno, después les voy a contar todas las cosas que estuvieron pasando en cuanto a estas leyes, pero son proyectos de Loana Berkins y Diana Zacayán, y es una deuda histórica de que ahora por fin se pueda debatir a nivel nacional. Así que les voy a estar contando un poco de esto. Y por el otro lado tenemos algo un poco más histórico, y es que se cumplen 18 años de un caso de gatillo fácil y violencia institucional que fue muy histórico y marcó todo lo que es, digamos, la historia, que son las muertes de Costecchi y Santillán en el hecho conocido como la masacre de Avellaneda. Así que les voy a estar contando a 18 años qué es lo que las organizaciones van a estar realizando en estos días. Muy bien, en un ratito nada más todo eso. Obviamente interesante ambas cuestiones, ¿no? Por un lado, un caso, digo, que sin duda marcó un antes y un después, pero que tantos años después, pese a la importancia de ese caso, seguimos hablando de gatillo fácil, seguimos hablando de violencia institucional y de todas esas cuestiones, así que en un rato seguiremos pensando ese tema con Agus y también lo que nos contaba al principio, obviamente, ¿no? Que veremos cómo se sigue desarrollando. Y también lo están viendo ahí medio otra vez fantasmagórico. Algo le pasa a la cámara de Santiago Tolchiaro cuando está al aire, porque antes se veía lo más bien, pero ahora se le puso así como un halo blanco, angelical sobre la cara. No sabemos muy bien de qué se trata, pero eso lo saben los que lo están viendo a través de YouTube, obviamente, ¿no? En la transmisión, los que están en la radio dicen de qué estarán hablando. Nos vamos a meter con la información internacional también hoy, y para eso está con nosotros en vivo desde Londres, Santiago Tolchiaro. Santi, ¿cómo va? Buen día, buenas tardes para vos. Buenas tardes, ¿cómo va? Y sí, no sé qué pasará, quizá la cámara esté transpirando del calor. Acaba de marcar 33 grados 4 la temperatura, así que claramente no estoy disfrutando de este momento, aunque me alegro de que haya una mayoría a favor del invierno en este programa en el día de hoy. Sí, solo, por supuesto. Bueno, no sé si solo hoy, a veces generalmente gana el invierno, me parece, ¿no? Pero... Sí, Lucas está solo, admitilo. No, Delvin me banca. Pero ¿qué daría por estar en ese clima, ¿no? Con 33 grados en este momento, una cosa fantástica. Y este solcito así, pero 33 grados, vendría muy bien. Bueno, Santi, hay mucha información, obviamente hablando de lo que pasa en particular en el Reino Unido, en Inglaterra, donde va a haber cambios, va a haber nuevas medidas y está bueno conocer en detalle qué va a ser eso, pero también otras cosas que van pasando en el resto del mundo, ¿no? Sí, en efecto. Bueno, voy a comentar un poco la actualidad bueno, en el resto de Europa, en el Reino Unido, y después también hay novedades un poco alarmantes desde Estados Unidos sobre la posibilidad de un brote de coronavirus. Muy bien, eso en un rato lo vamos a estar desarrollando acá en esta edición de Desde Ranela Me Vengo, porque pese a que está bueno pensar, digo, para ver cómo nos va a repercutir esto en nuestro país, porque como decimos, Europa va un poco más adelante en el tema de la pandemia que América Latina. Está bueno también conocer en detalle qué está pasando para saber cómo maneja el resto del mundo
esta pandemia y cómo va afectando a las diferentes zonas. En el caso de Estados Unidos, uno de los países más afectados, digo, lo vemos diariamente, y más polémicos en su accionar, digo, para manejar la pandemia, ahora con este miedo de un rebrote. Así que en un rato Santi nos va a contar en detalle todo esto y bien de qué se trata. Obviamente saben que el resto del equipo lo integran Yara Melanowicz en la coordinación general, Laura Dalto en las redes sociales, Alejandro Alfonso desde el estudio de la radio. Y Sofía Rusiti también ahora como productora desde Ranela Me Vengo. Hay mucha información, incluso información local que les vamos a estar contando. Hoy posiblemente sea el anuncio de Alberto Fernández, todo indica que es así. Así que en un ratito vamos a estar hablando de eso también acá hasta la 1 en el 90.7 y en YouTube, que nos encuentran en todas las redes como desde Ranela Me Vengo, allí nos pueden ver. Y obviamente los invitamos a todos a ir acercándonos sus opiniones, tanto a través de los comentarios en las redes como del teléfono de la radio, 54339046, 54339046 para los analógicos que se quieren comunicar con nosotros. Y obviamente, si no, como les decía recién, a través de todas las vías digitales de comunicación. Hasta la 1, toda la información y la mejor música acá, en el 90.7, acá, en Desde Ranela Me Vengo. Escuchá Desde Ranela Me Vengo a través de nuestra app. Buscala en Play Store como FM Ciudad 90.7. Seguinos en Instagram, @Desde Ranela Me Vengo. Bien, y como hacemos siempre al inicio de cada edición de Desde Ranela Me Vengo, nos tomamos un rato para analizar cómo sigue la pandemia en la zona sur del conurbano, y adelantábamos un poco esto recién, ¿no? Que hoy todo indica que en un rato, en realidad no en un rato, posiblemente cerca de las 8 de la noche, como lo suele hacer, el presidente Alberto Fernández junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anuncien la extensión de la cuarentena. En realidad no la extensión de la cuarentena, sino la vuelta a una cuarentena más estricta, mucho más restrictiva, para evitar que se siga propagando el virus como lo viene haciendo en el último tiempo, que preocupa y mucho, incluso en términos de disponibilidad sanitaria y del aguante, digamos, del sistema educativo. Cualquier cosa estoy diciendo, perdón, me distraje porque Santi está limpiando la cámara y me puse a mirar eso. Les pido disculpas. El del sistema sanitario, obviamente, que es de lo que hablamos siempre y que tiene que ver con la capacidad de los hospitales, de las clínicas, de absorber la demanda por los casos de coronavirus. Así que nos metemos un poco a analizar lo que pasa con este tema. Mucho se ha hablado de esto en los últimos días, e incluso hubo un video del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, en el que le pedía al presidente, a las autoridades nacionales y provinciales explícitamente esto de volver a la fase 1 de la cuarentena por la cantidad de casos que se están registrando en los últimos días. Igualmente no sería una fase 1 como la que ya vivimos, a lo que se regresaría, sino que tendría algún tipo se mantendrían algunas de las cuestiones que ya funcionan ahora, y el eje principal estaría en evitar el transporte, en evitar que la gente circule en lo que llaman el transporte interjurisdiccional, ¿no? Que tiene que ver fundamentalmente con ir de Ranela a Berazategui, de Ranela a Quilmes, en realidad de Ranela a Berazategui no, porque es el mismo distrito, pero sí a Quilmes o a Avellaneda o a Lanús o a Florencio Varela, porque justamente eso es lo que hace que el virus circule mucho más. Incluso las cifras dan que tiene mucho más que ver con eso que con el ingreso y la salida de gente de la capital federal hacia la provincia. Así que es un punto importante y veremos cómo, todavía no está muy definido nada, veremos cómo se anuncia esto finalmente esta noche con respecto al cómo seguirá la cuarentena. Aparentemente será hasta el 12 de julio. Algunas fuentes hablan también de que será un poco más este periodo, no de 2 semanas, sino algunos días más, pero bueno, lo veremos todo eso, obviamente, en el anuncio de esta noche, y mañana acá en Desde Ranela Me Vengo lo estaremos analizando. Nos metemos ahora sí con las cifras locales. En el caso de Berazategui, 542 casos totales, se sumaron 51 en las últimas horas. Eso implica una cifra récord absolutamente y por lejos en el distrito de Berazategui, lamentablemente.
¿Por qué? Siempre hablábamos de 20, 23 casos, creo que habían sido los max, la mayor cantidad, y de golpe tenemos 51. Y da cuenta un poco de esto, ¿no? Del aumento que hubo en el último tiempo. Más allá de que obviamente por un día no podemos hacer ni una tendencia, ni mucho menos, pero sí el aumento que venimos viendo en los últimos días da cuenta de esa realidad. 2 personas recibieron el alta en las últimas horas, son 109 los recuperados, y el dato lamentablemente es que se suma un nuevo fallecido a la lista de las víctimas por el coronavirus, en este caso en Berazategui, que ya suma 12 víctimas fatales. Quilmes, 1.862 casos totales, 92 se sumaron, 92 se sumaron en las últimas 24 horas, 485 son los recuperados, eso significa que hubo 25 personas que recibieron el alta, y también tenemos que hablar de víctimas fatales en el caso de Quilmes. 2 en ese caso se sumaron en las últimas 24 horas, lamentablemente, a la lista de fallecidos como consecuencia del coronavirus. En el caso de Avellaneda, 1.519 casos totales, lo que significa que se sumaron 79 en las últimas horas. Ayer hablábamos de más de 100 casos en Avellaneda, 114 para ser específicos. Digo, también esto debe tener que ver con ese video que circuló en las redes de Jorge Ferraresi pidiendo por favor que se vuelva a un estadio más restrictivo de la cuarentena. Y en el caso de Florencio Varela, no hubo nuevos fallecidos en Avellaneda, 22 son las víctimas fatales en ese distrito. Y 20 fueron los que recibieron el alta en el día de ayer, en total son 205. En el caso de Florencio Varela, 726 casos en total, se sumaron 60 en las últimas 24 horas, también una cifra que llama un poco la atención, al igual que la de Berazategui. Digo, no son las cifras a las que estábamos acostumbrados, al menos hasta ahora, pero sí, la tendencia indicaba que eventualmente iba a empezar que venían en aumento, ¿no? Básicamente. En el caso de Lanús, Agus, hay información sobre cómo se está también tratando la pandemia allí. Sí, porque fueron relevados más de 12.000 vecinos de 11 barrios populares, que tiene que ver que en el marco de un operativo integral municipal que hacen casa por casa. Y bueno, según desde las fuentes oficiales, al menos 44 personas debieron ser aisladas por considerarse casos sospechosos de COVID-19. Y también quería mencionar que acá hablamos de lo que pasaba en la sucursal de Coto Lanús, de este caso donde había trabajadores que les había dado positivo, que tenían COVID-19, y bueno, sí. Y ayer el municipio publicó que ya cerró esta sucursal para limpieza y desinfección, claro. Claramente. Claro, hubo mucha polémica en torno a eso, ¿no? Porque primero no se resistían al cierre, ahí había algunas denuncias, y vimos incluso el video ese del que hablabas no me acuerdo ya cuándo fue, pero fue esta semana, me imagino, en el programa. El lunes. Sí. Y que justamente daba cuenta de eso, ¿no? De que ahí había una irregularidad muy grande. Finalmente lo mejor frente a este caso es tomar esta determinación, ¿no? Y que se tomen las medidas para que pueda volver a abrir eventualmente, pero que con la seguridad para todos los trabajadores y quienes van a comprar, obviamente. Y como una respuesta no solo el municipio responde no solo a los trabajadores, sino también, como vos decís, a las personas y a los vecinos que estaban preocupados, claro, también del lugar. Así que bueno, por suerte cerraron esta sucursal para poder, desinfectar y después, bueno, supongo que van a volver a abrir en algún momento. Claro, lo mismo, algo parecido pasó en Quilmes con el mayorista Dulcenter, que también tuvo una situación similar en la que se detectaron algún caso de coronavirus y no se había cerrado la sucursal para hacer esta desinfección. Ahí hubo una serie de reclamos que hicieron que finalmente cierre para la limpieza ese supermercado. Nos había quedado pendiente esa información, creo que fue ayer o anteayer, pero bueno, lo sumamos a esto que nos cuenta Agus del Coto de Lanús, porque son realidades, que son parecidas en el sentido de que por ahí no sé si se ignora, si hay algún tipo de falta de compromiso por parte de quienes tienen que hacerlo, o si tiene que ver con una cuestión de tiempos y de organización, pero es fundamental, que se tomen estas medidas y que cuando hay un caso así se actúe para evitar que se propague aún más el virus, ¿no? Las cifras de Lanús que nos quedaban pendientes, además de esta información que nos contaba Agus: 1.268 casos
totales, se sumaron 74 en las últimas 24 horas, 339 son los recuperados, eso significa que 19 personas recibieron el alta y lamentablemente también tenemos que hablar de víctimas fatales en el caso de Lanús porque se sumaron dos nuevos fallecimientos como causa del COVID-19 y en total son 15 quienes perdieron la vida a causa de esta pandemia, así que directamente a causa de esta pandemia, ¿no? Así que hasta acá un poco del resumen local, como hacemos siempre, un poco la información de la zona con respecto al coronavirus. Escucha desde Ranelac Me Vengo en vivo en www.fmciudad97.com. ...12 del mediodía, 19 minutos... ...lo que llega ahora a la 90.7... ...lo que llega ahora desde Ranelac Me Vengo... ...es The Doors, Love Her Madly. Tell me what you say. Don't you love her madly? Wanna be her daddy? Don't you love her face? Don't you love her as she's walking out the door? Like she did 1,000 times before. Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you love her as she's walking out the door? All your love, all your love, all your love, all your love, all your love is gone. To sing a lonely song of a deep blue dream. 7 horses seem to be on the mark. Yeah, don't you love her? Don't you love her as she's walking out the door? All your love, all your love, all your love. Yeah, all your love is gone. To sing a lonely song of a deep blue dream. 7 horses seem to be on the mark. Don't you love her madly? Don't you love her madly? Don't you love her madly? Escuchanos en vivo en Facebook y en YouTube. Búscanos como Desde Ranelac Me Vengo. Entonces al mediodía 23 minutos nos metemos ahora con lo que nos adelantaba Agus al principio, si las conexiones nos lo permiten, porque está difícil, desaparecen los columnistas de este programa. No sé si es un boicot o es un problema técnico, habría que verlo. Pero nos metemos ahora con lo que nos adelantaba hace un rato Agus y que tiene que ver con esta ley, con este proyecto de ley que trata a diputados. Se le cayó la cámara, Agustina. Es un día un poco difícil porque, primero, les vamos a contar a todos los que están del otro lado. Ustedes saben que estamos todos trabajando de nuestras casas y nos pasa un poco lo mismo que le pasa a todos los que están haciendo esto, ¿no? Que es trabajar a distancia, especialmente
en los medios, es que las conexiones desaparecen, van, vienen, y también se caen las cámaras, pero eso no tiene que ver con una cuestión de internet. Pero bueno. No, es que les quiero explicar a los oyentes para que no esperen muchas cosas buenas de mí, porque miren cómo funciono. Me enganché con el cable de los auriculares. Quiero contar esa... Ok. Es un caos esto, pero bueno, ya está, ya estoy organizada. Estoy Muy bien, para arrancar. Nos metemos ahora con lo que decía recién, ¿no? Esta ley que debate diputados y que tiene que ver con la inclusión laboral de la comunidad trans y travesti. Sí, porque se empezaron a debatir dos proyectos que están relacionados, porque ambos, como vos decís, son para que las personas trans y travestis puedan acceder al sistema de trabajo, que parece algo normal decirlo así para todos, pero no es así porque no todos tienen las mismas oportunidades. Y voy a estar contando esto. Los dos proyectos son los de Loana Berkins y Diana Zacayán. Es una deuda histórica, como dije antes, porque vienen luchando por sus derechos hace mucho tiempo. Bueno, les cuento un poco qué es lo que están haciendo. Está la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados. Se arrancó con encuentros virtuales, ¿no? Que son para analizar estos dos proyectos. Y bueno, hay obviamente participaron diferentes referentes de las organizaciones de la diversidad sexual, porque como siempre decimos, para tratar una ley y para que los diputados puedan tratarla, las personas que pasan por eso tienen que contar sus experiencias. Eso es lo fundamental para poder entender qué es lo que les pasa. Porque a veces vemos muchas personas que por ahí hablan contando en primera persona cosas que no les pasan, que es lo que, por ejemplo, en este programa tratamos de no hacer, ¿no? Entonces es importante, para entender qué les pasan y para poder ayudar, primero darles ese espacio, ¿no? Para arrancar es importante decir eso. Bueno, Mónica Amacha es la presidenta de la Comisión de Mujeres y es la impulsora de esta medida. Bueno, como hablamos en este programa, siempre el tema de la pandemia y la cuarentena que se hace para evitar que el virus, el COVID-19, siga reproduciéndose, lo que hace solamente muestra la situación que está pasando. No es que inventa nada, sino que lo único que te muestra es que hay muchas personas que están abandonadas. Acá hablamos siempre de barrios populares, hablamos siempre de diferentes cuestiones, y las personas trans y travestis, esta comunidad es una de las más afectadas, que ya lo mencionamos acá en el programa. Entre ellas, la cuestión más importante es la dificultad que tienen para subsistir, que es fundamental. Y en esto está relacionado no solo las urgencias alimentarias que tienen, el acceso a la salud, que es fundamental también, no solo tienen problemas con esto, sino también con uno de los derechos fundamentales, que es el derecho al empleo. Algo importante para destacar es que, para explicar bien esto, ¿no? Cuáles son los dos puntos de los proyectos que estoy hablando, que son de Diana Zacayán y Loana Berkins, para explicar bien por qué unen estos dos puntos, es la presidenta de OTrans, que es Claudia Vázquez, le dio una entrevista a Página 12 y quiero comentar lo que dijo puntualmente para entender por qué se juntan estos dos proyectos. Ella explicó que la diferencia entre cupo e inclusión es que el cupo plantea un techo, es un número limitado, dice ella. Entonces, mientras que la inclusión habla de compromiso, acompañamiento, y es un proceso más amplio que incluye tanto el ámbito público como el privado. Claro. Esto es importante porque uno de los proyectos habla de cupo y el otro habla de inclusión. Y la diferencia es esto, ¿no? Que la inclusión no pone un techo, sino que habla de realmente incluir, no de poner un cupo por obligación, sino que tiene que ver con una cuestión de inclusión. Esto es importante destacarlo, y lo que ellas buscan es una ley nacional. ¿Por qué? Para llegar a todo el país, claramente. ¿Por qué? Porque el cupo laboral travesti trans tiene ya algo histórico, que es una sanción en la provincia de Buenos Aires, que fue impulsada por Diana Zacayán, que es la que estuve nombrando. Ella impulsó la ley provincial y determinó que el sector público provincial debe ocupar una proporción no inferior al 1% en la totalidad de su personal a personas travestis, transexuales y transgénero. Okay. Pero esta está fue aprobada en 2015 y reglamentada 4 años después, en 2019. ¿Cuál es la diferencia? Es que esta es nacional. Lo que buscan es llegar al nacional, no solo sea provincial. Para mencionar algunos puntos del proyecto, que esto es importante mencionar algunos puntos, lo leo así se entiende bien.
ambos, como expliqué antes, que lo que quieren es la inclusión laboral. En el de Diana Zacayán, como acabo de mencionar, bueno, el porcentaje es el 1%, y en la de Loana Berkins se propone el 1,5% del porcentaje de puestos de trabajo disponibles. O sea, se pide, como por eso hablaba del techo de la otra, y esta que marca la diferencia. Y lo que agrega este proyecto de inclusión de Loana Berkins es la creación de incentivos impositivos para las empresas privadas en Argentina. Pero sigo con la idea. Dale. Escucho un poco mal, pero si hay algún problema me... Buenísimo. Bueno, como les venía mencionando entonces, uno de los puntos era ese que hablaba de las empresas. Y otro importante a mencionar, que me parece que enmarca un poco la situación, es que quieren que se llame una emergencia laboral. Y esto es importante, ¿no? Porque propone la prohibición en un plazo de 18 meses de despedir sin justa causa a cualquier persona trans y travesti, tanto en el ámbito público como privado. Entonces, esto es importante destacarlo porque me parece que tiene que ver con una deuda histórica que viene hace rato y que las personas trans y travestis exigen sus derechos. Y este es un punto que me parecía muy importante destacarlos. Es un grupo de personas que ya vienen siempre vulnerándose sus derechos, que las vemos en marchas exigir por todas estas cuestiones. Hablamos de la salud, hablamos de cosas básicas para subsistir. Claro. Entonces es importante esto porque lo que ellas plantean es que quieren tener opciones laborales, no tener que caer en la prostitución como una obligación, sino que sea por sus derechos, o sea, que sea porque ellas quieran elegir una cuestión laboral y que no sea la prostitución, que es lamentablemente, como ellas dicen, la única opción laboral que tienen en cuanto a esta sociedad que las excluye todo el tiempo. Así que es importante y es un gran avance para ellas, y voy a estar comentando todo lo que vuelva a salir con respecto a este debate de esta ley tan importante, histórica. Totalmente. En un rato vamos a seguir hablando de todos estos temas. Les pedimos disculpas nuevamente por las dificultades técnicas, pero es muy importante incluso esto, ¿no? Cerrar esta idea que nos traía Agus y este tema, porque representa, como decía recién, la realidad de muchísimas personas que viven en este contexto, que conviven con esta realidad, y esta podría ser al menos un paso en una mayor igualdad, así que es fundamental que se pueda tratar y eventualmente debatir y aprobar, ¿no? Que también es importante en el Senado y en la Cámara de Diputados para que empiece a ponerse en práctica y, como decía, acercarnos un poco más a la igualdad en estos temas. Enseguida seguimos con mucho más Desde Ranela Me Vengo. Vamos a estar hablando en un rato nomás con Santiago Torchiaro y lo que pasa a nivel internacional, qué pasa con el coronavirus en el Reino Unido, cuáles son las nuevas medidas que se van a tomar, qué pasa también en Estados Unidos, hay peligro de un rebrote. En un rato viene, si todo lo permite, Sofía Rusiti. Sofía también, que hoy no pudo estar desde el principio del programa, pero se va a sumar un ratito para traernos su recomendación, que anuncia es de terror. Así que para todos los fanáticos de ese género, una buena recomendación en un rato nada más. Nos acomodamos técnicamente y seguimos con mucho más desde Ranela Me Vengo, acá hasta la 1 en FM Ciudad y en todas las redes. Hasta las 13 estás en Desde Ranela Me Vengo en el 90.7. Igual la música no estaba tan mal estaba bordeado, no sé qué pasa.
Escúchanos en vivo en Facebook y en YouTube. Búscanos como Desde Ranelac Me Vengo. Bueno, ahora sí, si la tecnología nos lo permite, si Internet está de acuerdo y no hay ningún otro conflicto, nos metemos con la información internacional. Santi, ¿me estás escuchando bien? No lo sabemos, lo estamos viendo a Santi. Les pedimos disculpas nuevamente. Hay evidentemente un gran delay ahí con la comunicación. Les pedimos disculpas a todos por la desprolijidad. Estamos tratando de solucionarlas, pero saben que a veces, el otro día yo le echaba las culpas a las nubes, al día feo, pero evidentemente no. Evidentemente también pasa cuando hay sol y obviamente estamos tratando de solucionarlo con nuestras herramientas limitadas, digo, para tratar de hacerlo, ¿no? Porque ninguno es demasiado experto en esto y obviamente estamos tratando de hacerlo mejor día a día acá en Desde Ranelac Me Vengo. Nuevamente, como decía, les pedimos disculpas, obviamente. Alejandro Alfonso trabajando desde la radio, nosotros desde acá, bueno, todos haciendo lo posible para que este programa se pueda escuchar y esperemos que Santi ahora, después de todo este tiempo que yo estuve hablando, sí nos esté escuchando. Santi. No nos está escuchando. Bueno, vamos a hacer una cosa. Les pedimos mil disculpas por esto. La verdad no entendemos muy bien qué es lo que está pasando. Agus tampoco se puede volver a conectar a la transmisión. Pero obviamente vamos a hacer lo único que podemos, que es invitarlos a seguir escuchando un poco más de música. Obviamente saben que estas conexiones suelen tener estos problemas. Ayer nos decíamos, Santi me pone un mensaje por WhatsApp, le vamos a contar porque en el fondo es divertido, me pone un mensaje por WhatsApp y dice, ¿me estás hablando a mí? Y sí, pero bueno, no importa, vamos a ir a escuchar un poco de música y enseguida seguimos, por ahí se puede sumar Sofi y también obviamente todo el contenido que tenemos preparado para ustedes, de alguna forma va a llegar acá al aire desde Ranelac Me Vengo. Sigan con nosotros, sé que enseguida volvemos, tratamos de solucionar esto y estamos de vuelta. Estás escuchando Desde Ranelac Me Vengo.
12 del mediodía, 45 minutos. Les volvemos a pedir disculpas a todos por los problemas técnicos que estamos teniendo. En un ratito seguimos. En un ratito Londres, en vivo. Santi nos trae la información de lo que pasa con el coronavirus en el mundo también. Agustina y Darío Santillán y Maximiliano Costecchi se cumplen 18 años desde ese asesinato. Vamos a estar hablando de todo eso. Y también ya está con nosotros Sofi Rusiti, así que ahora nos metemos con ella. Adelantábamos al principio del programa, Sofi no iba a poder estar con nosotros durante toda la emisión, no sé por qué me salió así tan formal, pero sí iba a sumar un rato para traernos la recomendación de hoy, teniendo en cuenta que si no su club de fans puede llegar a romper la cuarentena en una manifestación que, no sé, puede hasta terminar reprimida por la gendarmería, así que queremos evitar cualquier tipo de disturbios. Nos vamos a meter con la recomendación de Sofi. ¿Vos decís que dos personas pueden hacer semejante manifestación? Y hay que ver. Son dos personas con mucho fanatismo. Dementes. Sí, tal cual. Ah, bueno. Nos metemos entonces, con la recomendación por favor, de hoy. Claro, no, por eso estás acá. Aunque sea un ratito, claro. Viniste. Nos metemos con la recomendación de hoy, Sofi. Lo adelantamos hace un rato. Terror. Terror, sí. Es un género que yo no recomendé hasta ahora porque las películas de terror no me gustan. No necesariamente porque me dé miedo, que igual sí, pero esa no es la razón, sino porque siento que son todas iguales, son muy repetitivas en toda la trama, en cómo están filmadas, en los colores que usan en la historia, en todo. Son muy repetitivas, entonces nada, viste una, nada, ya no está. mire ninguna más porque son iguales el resto. Tal cual, ya está. Pero la que voy a recomendar hoy es del director Ari Aster, que tiene otra película de terror que se llama Hereditary, que también es muy buena y es distinta. Pero hoy particularmente me voy a centrar en Midsommar porque por distintas características me parece que es la más distinta de todas a esas películas de terror a las que estamos acostumbrados. Primero, antes que nada, voy a hacer como una introducción sobre el tema, tratando de no hacer mucho spoiler, pero básicamente cuenta la historia de una chica que vive un trauma en el que pierde a su familia. Entonces, con todo este duelo y etcétera, termina decidiendo, un poco a pesar de su pareja, ir con su novio y los amigos de su novio a una comunidad, en Suecia, que es así como que se quedó un poco en el tiempo y que tienen como algunas tradiciones bien marcadas y básicamente van porque uno de los amigos de la pareja de ella está haciendo como un trabajo basado en esta comunidad. Van para ver el festejo justamente del Midsommar, que es una fiesta que se hace cada 90 años en esta comunidad. Los que nos están viendo pueden ver por las imágenes que es una película muy colorida, muy linda, todo así, pero nada, no se dejan engañar, es una película de terror. Y a mí esto es lo que me gusta de la película, pero bueno, lo voy a dejar aparte para seguir con la trama. Y básicamente todo empieza muy bien en la comunidad, como ven en las imágenes y como dije recién, es muy linda, hasta que después empiezan a ver los rituales y las tradiciones que tiene esta comunidad. No sé, Luca, ¿cuál es tu tradición familiar más rara? Mi tradición familiar más rara es salir en Año Nuevo a la esquina con una valija porque dicen que así viajas más el año siguiente. Esa es mi tradición familiar más rara. Pero las tradiciones de estas personas no son ni de cerca tan inocentes como esa y son un poco turbias y nada, como que al final se termina descubriendo que no todo es tan lindo como parece al principio. Y bueno, los personajes se ven bastante involucrados en esto. Hasta ahí con la trama, porque no quiero hacer mucho más spoiler. Okay. Y paso a lo que a mí me gusta de la película y por qué me pareció tan distinta. Lo que les decía antes, en primer lugar. Ven que es todo re colorido, re lindo. Los que nos están viendo lo pueden ver porque están las imágenes. Y nada, no es lo usual que pasa en las películas de terror. En las películas de terror normales, mientras es de día, yo miro la película y cuando se hace de noche me tapo los ojos así y miro como por la rendijita de mis cosas, de mis dedos, porque sé que cuando viene la noche en las películas de terror pasa claro. Lo malo, digamos. Esta película es enteramente de día, o sea, todo el terror sucede de día, que es algo dificilísimo, pero lo hace súper bien el director y recontra efectivo porque te súper sorprende en el sentido que no estás preparado para lo que vas a ver. Claro. Y lo otro de bueno que tiene es esto, que no es que la música o lo que sea te da pistas de lo que va a pasar. En las películas de terror tradicionales, a veces cuando la música se pone más rápida o etcétera, sabes que va a saltar algo que se llama screamer comúnmente, que te va a asustar, pero es un susto del momento, digamos. Acá no existe eso, no existe lo que es el susto del momento. Existe el susto que te acompaña todo el resto del día cuando te vas a dormir y cuando te levantas a la mañana siguiente.
es un miedo no tan de susto, sino más un miedo psicológico, o sea, un miedo real. Entonces, nada, para mí la película es distinta y si te gustan las películas de terror la tenés que ver sí o sí, justamente por esto, porque es distinta a todo eso, a lo que estamos acostumbrados. Si te gustan el tipo de películas de terror muy sangrientas y esas típicas, bueno, quizás no es tu película, pero si te gustan las películas de terror así psicológicos, como te digo, que te acompañan hasta que las superás, Claro. esta es una muy buena película para eso y la verdad es que es destacable el trabajo de el miedo de día, que el terror no espera a la noche, se dice de la película. Nada, y es algo muy difícil que está recontra bien logrado. Así que mi recomendación de hoy da un montón de miedo y es Midsommar. Es difícil el nombre, pero lo tienen escrito ahí y en las redes sociales también lo van a tener. Muy bien, me parece bueno eso, ¿no? Porque es cierto, uno por ahí le terminan no gustando las películas de terror porque después de que viste dos ya te cansaste, son siempre iguales, siempre Tal pasa cual. lo mismo, siempre se hace de noche, aparece el monstruo, siempre Sí, tal cual. más o menos son parecidas, pero está bueno que tengan ese componente para los que les guste este género, pero que no sean tan obvias básicamente. Y como digo, que no es una película es una película de terror, no es una película de susto, no Claro. es el susto del momento, de ese segundo que apareció la cara fea y te asustaste. Es una película de terror que te deja pensando en la cabeza y se queda Ahora, con vos, así como lo dije. A los que por le da tiempito. miedo, vamos a poner un disclaimer, a los que le dan miedo estas cosas no la Claro, vean, no la porque si miren. no van a terminar No la demandándonos por algún tipo de daño psicológico. Tal pero cual, no, tal cual. no. Mide a su propio riesgo, así. Claro, tal cual. Ahí está. Están avisados. Gracias, Sofi. Tal cual. Muchas gracias. Seguimos en Desde Ranel Me Vengo acá en la 90.7 y en todas las redes. Y en YouTube, búscanos como Desde Ranelac Me Vengo. Gotta give it damn of a reputation. Living in the past, it's a new generation. Don't do what you want to do, and that's what I'm gonna do. And I don't give a damn of my bad reputation. Oh no, 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 not me. And I don't give a damn of my reputation. Never said I wanted to improve my station. I'm only doing good while I'm having fun, and I don't ever need no one. And I don't give a damn about my bad reputation. Oh no, 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 not me. Wow, not me. I don't give a damn about my reputation. I've never been afraid of any deviation. And I don't really care if you think I'm strange. I ain't gonna change. And I'm never gonna care about my bad reputation. Wow, no, 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 not me. Wow, no, 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 not me. Hello, boys. Never give a damn about my reputation. The world's in trouble, there's no communication. And everyone can say what they wanna say, it never gets better anyway. So why should I care about a bad reputation? Anyway, oh no, 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 not me. Wow, no, 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 not me. I don't give a damn about my bad reputation. You're living in the past, it's a new generation. And I only feel good when I got no pain, and that's all I'm gonna say. And I don't give a damn about my bad reputation. Oh no, 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 not me. I know, no, 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 not me. Estás escuchando Desde Ranelac Me Vengo.
sí vamos a ver si nos podemos volver a comunicar con Santiago Torchiaro. Ahí lo tenemos algunos problemas técnicos. Obviamente les pedimos disculpas por esos detalles. Santi, a ver si nos estás escuchando ahora. Nos metemos con la información internacional. Hola, ¿se escucha? Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, para dar un resumen, pues, lamentablemente pedimos disculpas por los problemas técnicos. Ya no nos queda tanto tiempo, así que veremos hasta dónde podemos hablar. Un poco brevemente sobre el tema de las novedades en lo que es alrededor del mundo. Se está hablando a veces de algunos rebrotes en distintas partes del mundo. Uno de los casos más preocupantes parece ser en Estados Unidos, donde especialmente los casos están subiendo mucho en los estados del sur. Esto es muy importante aclararlo. Esto no se trata de una segunda oleada, porque estos casos que están subiendo no son en los lugares en donde sufrieron realmente la primera gran oleada. Se trata en otros estados. Claro. Se trata precisamente de los estados que menos lo habían sufrido hasta ahora. Así que la caracterización de segunda oleada posiblemente no sea la mejor. Pero sí, la realidad es bastante preocupante. Bueno, en el día de ayer hubo 39.000 casos nuevos, que esto en sí mismo, a ver, en términos estrictos sería un récord de casos confirmados, pero seguramente no es un récord de casos porque la cantidad de testeos se incrementó mucho a lo largo del tiempo. Pero aún así, no es que esta cantidad de nuevos casos en relación a lo que había las semanas anteriores se explica por una mayor cantidad de testeos, porque incluso si uno tiene en cuenta las variaciones en la cantidad de test, igual hay un incremento. Y también lo que es aún más preocupante, en algunos estados como Arizona y Texas, se están viendo aumentos en las hospitalizaciones. Que bueno, eso es otro indicador de que no es simplemente de que se están haciendo más test, sino que realmente la situación está empeorando. Y como digo, en general se trata de todos estos estados del sur y del oeste, en donde se está complicando la situación, y insisto, es importante aclararlo, son estados que no habían tenido una primera oleada fuerte. Es decir, que no es que los estados que mejoraron, que yo como Nueva York, que estuvo en una situación muy crítica y ahora está mucho mejor, sigue estando mejor. No se trata de un nuevo pico de casos, sino un pico en estados donde hasta ahora no se había visto tales picos. Claro, es interesante pensar eso, ¿no? Bueno, Es interesante pensar eso de cómo en realidad no es necesariamente un rebrote donde ya hubo, sino en algunos otros lugares donde hasta ahora no había tenido el impacto que tuvo, sí, por ejemplo en Nueva York, o en la zona donde claramente estuvieron más afectadas. sí. Y bueno, después hablando de eso, también se ha hablado de algunos nuevos aumentos. Bueno, en Alemania, especialmente en el distrito de Gütersloh, espero haberlo pronunciado bien, se decretó un nuevo confinamiento estricto hasta el 30 de junio debido a nuevos casos, pero esto tiene que ver con algo más focalizado, una planta de procesamiento de carne en donde 1.500 trabajadores dieron positivos. Entonces, bueno, hay 2 distritos de Alemania que vuelven a un confinamiento estricto debido al gran aumento de casos que esto generó. Ahora bien, no es una situación que está en toda Alemania, sino que hasta ahora al menos parece que es algo bastante focalizado, pero sí, esto implica que en estos distritos hay que dar vuelta atrás con las flexibilizaciones. Lo mismo en Lisboa, en Portugal, también tuvieron que dar vuelta atrás con algunas flexibilizaciones. Igual eso fue algo bastante más leve, simplemente cierre de negocios más tempranos y mayor restricciones a la cantidad de personas que pueden reunirse. Pero sí, se están viendo estos pequeños rebrotes en distintas partes de Europa también. Nuevamente, también hay que aclararlo, se trata precisamente de lugares que no fueron tan golpeados en la primera oleada. Y esto, bueno, tiene que ver, por supuesto, con que si bien ningún país alcanzó una inmunidad de grupo, obviamente que los países más golpeados durante la primera oleada había una gran
porcentaje de la población que sigue siendo vulnerable, pero se cree que hay, aunque sea algunos niveles de inmunidad, debido a que hay, incluso que sea un 5 o 10% de la población que ya se contagió y se recuperó y que al menos por ahora, porque no se sabe cuánto dura esta inmunidad, pero que a corto plazo se cree que en general tiene cierto tipo de inmunidad, eso podría estar ayudando a que se eviten nuevos contagios. Bien, Santi, interesante lo que nos contás. Lamentablemente, como no tenemos más tiempo, lo vamos a dejar acá. Ya estamos sobre el horario y nos quedan algunas cosas pendientes, pero nos volvemos a conectar en cualquier momento cuando la tecnología nos lo permita para seguir desarrollando un poco todo esto. No sé si quedó algo pendiente importante para cerrar. Sí, me disculpas por los problemas tecnológicos, yo realmente no lo estoy escuchando a Luca, pero entiendo que, por lo que entendí, es decir, sí, obviamente, lamentablemente estamos cortos de tiempo, bueno, nos quedó hablar de los últimos cambios, por ejemplo, acá en el Reino Unido, pero ya lo vamos a hablar en los próximos programas. Buenísimo, muchísimas gracias, Santi. Ahí teníamos un poco este panorama sobre la actualidad del coronavirus en Europa y también en el mundo, en realidad, ¿no? Lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa también en ese caso de Alemania, que hay que seguir de cerca. Y esto que nos adelantábamos al principio del programa, pero lamentablemente por el tiempo y también porque no nos escuchan, a mí no me escuchan nuestros columnistas, obviamente no podemos interactuar demasiado. Vamos a dejarlo para la próxima. Nos metemos ahora, no me escucha Agustina, tampoco nos vamos a meter con eso. Bueno, vamos a dejar todo pendiente básicamente. Y saben qué vamos a hacer, nos vamos a despedir porque es muy tarde y no estamos pudiendo conectarnos. Les pedimos 1000 disculpas por estos problemas, realmente no sabemos qué es lo que pasó, pero venía todo bien hasta que de golpe desapareció. Agus. Luca, yo no te escucho, o sea, te escucho en cámara lenta y es muy gracioso porque, no sé, te juro, es muy como, no se puede escuchar y aparte me escucho a mí misma. Quiero que sepan eso, las personas que están escuchando el programa. Esto es muy complicado de manejar, es como un lindo caos tecnológico. Bueno, Agus, ¿querés contarnos rápidamente, en unos segundos nada más, lo que pasa, si me logra entender, ¿no? Lo que pasa con el tema del aniversario que se cumplen hoy, 18 años, de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, del asesinato, de la masacre de Avellaneda. A ver si podemos meternos con eso. Bueno, por lo que entendí, Luca quiere que les cuente sobre lo que pasó con la masacre de Avellaneda. Bueno, ya se cumplen, como dije, 18 años y ahora las organizaciones, los familiares y los amigos y los compañeros de Darío Santillán y Costecchi van a preparar 2 días de eventos para, bueno, contar esta historia y seguir reclamando justicia como hacen todos los años. Bueno, esta vez tenemos el contexto de pandemia, algunos encuentros van a ser virtuales en estos días, entre el día de hoy y el día de mañana, se van a realizar vivos de diferentes organizaciones. También se habla de que, bueno, se van a manifestar, pero todavía esto no está bien claro. Lo que sí, van a realizar una jornada solidaria en Avellaneda, los dirigentes y militantes del Frente Popular Darío Santillán. Va a ser una olla popular para ayudar también a las personas que están pasando este contexto de pandemia. Así que, bueno, esto es importante resaltarlo. Van a estar realizando en Avellaneda una olla popular esta organización. Así que, bueno, nada, básicamente eso, y estos 2 días van a estar realizando diferentes actos y se cree que van a manifestarse presencialmente, pero todavía es como que hay un grupo que dice que no y otro grupo que dice que sí, así que bueno, estaremos viendo. Aparentemente podría ser mañana, pero eso todavía no está bien claro. Claro, también por el tema de la pandemia. Gracias, Agus, buenísimo incluir eso también porque nos quedaba pendiente y está bueno que esté en el programa, no solo porque se los habíamos adelantado, sino porque es un aniversario importante y es una fecha para pensar, ¿no? Pensar esto que decíamos también. Estamos hablando de un caso de gatillos fáciles, estamos hablando de un caso de violencia institucional, de todas estas cosas que siempre les contamos en el programa y que hoy, 18 años después de este caso que marcó un antes y un después, aparentemente, obviamente, lamentablemente tenemos que seguir hablando de este tema. Sin más, sin momento ranelense, sin despedida, sin nada, nos vamos ahora, derecho, chao, porque estamos muy complicados tecnológicamente. Le queremos agradecer a toda la gente, a todo el equipo del programa, a Yara Melanovic, a Laura Dalto,
Alejandro Alfonso también, todos luchando por el internet, pero la verdad que es como que está medio fuera de nuestro alcance porque todo lo que intentamos hacer no funcionó y yo ahora estoy hablando y Santi y Agustina no me escuchan a mí, así que unas cosas muy extrañas que solamente pueden pasar por estos tiempos tan raros que estamos viviendo también. Bueno, les agradecemos a todos por estar del otro lado, a todos los que nos estuvieron bancando pese a todos los problemas técnicos, los vemos ahí del otro lado, Santiago Mallega, Juan Segundo Vallejo, Estela Ramognino, Luciana, Pier Giovanni, y toda la gente que nos escribe también a través de Facebook, Valeria Dinardo, Lulú, Viña, toda la gente que pese a todo se quedó ahí prendida a este programa y obviamente bancándonos en los malos momentos también. Estamos un poco tentados, nos vamos a despedir, les agradecemos a todos por estar ahí. Mañana a las 12 del mediodía esperamos que la tecnología nos ayude y nos podamos volver a encontrar para compartir otra edición de Desde Ranela Me Vengo con toda la información y la mejor música en la 90.7 en FM Ciudad y también a través de obviamente YouTube y las redes sociales con imagen para los que prefieren vernos. Nos encontramos mañana a las 12. Muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima.